Muy buenas tardes. Gracias por invitarme a este círculo de estudios que tiene tanto renombre, prestigio, trabajo de muchos años, congruencia, consistencia. De veras es un honor estar con ustedes esta tarde. Agradezco la invitación de Laura y habíamos hecho un par de intentos para tener un encuentro así y habían ocurrido distintas cosas que lo impidieron, pero estoy aquí con mucho gusto. Lo que estamos viviendo en relación con Televisa y el grupo de periodistas o pseudoperiodistas que aprendieron en Nicaragua trae a colación una circunstancia que Televisa arrastra desde muchos años atrás. Recuerdo solamente un dato en relación con la posibilidad de que Televisa haya estado relacionada con el narcotráfico desde mucho tiempo atrás y que, como algunos sospechamos desde hace mucho tiempo, una buena parte de su poder y de su acumulación de recursos financieros proviene del narco. Empiezo por ahí a manera de noticiosamente emprender la tarea de exponerles a ustedes mis ideas sobre el poder que es Televisa. Y por eso recuerdo cuando fue aprehendido en París en 1987 el general Humberto Mariles. El general Humberto Mariles fue durante muchos años, desde los años 50, oficialmente un agente de relaciones públicas de Televisa. La verdad me está dando un poquito de... Cuando lo aprenden en París, es agente de relaciones públicas de Televisa y es inmediatamente acusado por las autoridades francesas de estar ligado al narcotráfico. Por eso lo aprenden a Mariles. Y Mariles fue asesinado 8 días después de su aprehensión en una cárcel de París de manera inexplicable e inexplicable. Nunca recibimos la menor información de cómo murió y por quién, a manos de quién, Humberto Mariles. Habían dicho, fue la primera versión, que no se atrevieron a sostener después que se había suicidado, lo cual era una explicación absurda. No tenía Mariles, que era un hombre exitoso y que muchos años después de sus campeonatos olímpicos recogía todavía los productos de esa fama, no tenía razón para suicidarse. De hecho, la tarea de agente de relaciones públicas de Televisa en el área internacional la llevaba a cabo con un perfil bajo, casi anónimo. Incluso hacía tiempo que no se sabía nada de Mariles hasta que lo aprendieron en París. Y lo aprenden acusado de narcotráfico. En todo caso, a mí no me extraña que Televisa pudiera estar detrás del acontecimiento de Nicaragua con los 18 mexicanos, porque su relación con el poder político, ha sido desde el primer momento, desde el momento de su nacimiento, muy intensa e incluso explícita respecto a su origen. La televisión mercantil nace ligada al poder monopólico del PRI. En 1952
casual que el primer programa de televisión que transmitió lo que hoy es Televisa fue el informe de gobierno de Miguel Alemán. Ni tampoco es casual que aquellos primeros empresarios, los O'Farrill y los Alemán, que se hicieron de las primeras frecuencias de televisión en el país, las recibieran sin licitación ninguna. Simplemente las pidieron y se las asignaron. Es muy sintomático de lo que ocurre con los medios de comunicación electrónica, que en 62 años que tiene la televisión de existir, nunca haya habido una licitación pública de frecuencias de televisión o de radio. Aunque la Constitución y la Ley Federal de Radio y Televisión ordenan que para obtener una frecuencia allá arriba en el espectro radioeléctrico hay que participar en una licitación pública. Hasta hoy en día, hasta el día de hoy, la autoridad federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante muchos años y recientemente la Comisión Federal de Telecomunicaciones nunca han convocado a licitar una frecuencia de televisión. Todo viene porque el poder oligárquico solicita, exige, toma esos espacios del poder y los utiliza como les conviene. Este dato que adelanto como algunas de mis reflexiones tendrán que ver con el carácter de poder, del poder que es Televisa. Es más alarmante porque ahora están hablando de una tercera cadena de televisión, de la que viene hablando Slim desde hace muchos años, por lo menos haciendo como que la solicita. No creo que una tercera cadena de televisión resuelva de fondo el grave problema del funcionamiento oligopólico de la televisión en México. Pero en todo caso, hay que tomar en cuenta que ni a Slim Televisa le ha permitido estar allá arriba en el espectro radioeléctrico. Brevemente, no es un problema técnico mayor. El espectro radioeléctrico es la parte del espacio que pertenece a la nación, a la territorialidad mexicana, por donde circulan las señales de radio y televisión. Ese espectro radioeléctrico es para cualquier país un terreno extraordinariamente estratégico y delicado, porque por ahí circula la televisión y la radio, pero también todo lo que tiene que ver con la economía nacional y la internacional. Con solo apretar un botón hoy en día, por ese espacio radioeléctrico circulan capitales inmensos de recursos financieros que van de un país a otro a arruinar a economías, a consolidar a otras, a buscar establecer alguna forma de negocio principal. Pero también por ahí circulan las señales de la seguridad nacional, del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina. Y tiene que ver, por supuesto, con la comunicación general del país en relación a todos los negocios, a la educación, a la cultura, a la ciencia. Ese fragmento, esa franja del espacio aéreo de México le ha sido regalada a Televisa y Azteca. Y ese hecho que pasa desapercibido constituye el elemento fundamental explicativo
de cómo se ha conformado el monopolio de la televisión y de la radio en México. Estamos hablando de un bien nacional, como lo son las aguas o como son las tierras, como son los montes, los recursos mineros, los recursos naturales, el petróleo. Todo eso pertenece a la nación. El territorio nacional, por ejemplo, como todos lo sabemos, no termina en las costas de México. Hay 200 kilómetros a un mar y a un lado, a un mar y a otro, que forman el territorio marítimo de México. Y luego de que terminan esos 200 kilómetros, hay otros 200 kilómetros que forman el mar territorial, el mar patrimonial. El mar territorial son los primeros 200 kilómetros al lado de cada costa. Y luego de esos 200 kilómetros, el mar territorial, 400 kilómetros de mar que forman parte del territorio de México. Porque forman parte de él, las naves marítimas no pueden ingresar a esos 400 kilómetros marítimos sin haber avisado antes a la autoridad correspondiente. De la misma manera, las naves que surcan el espacio que está arriba de nuestro territorio tienen que pedir permiso permanente o circunstancial para transitar por allí. Si eso es así con el territorio general, piensen por favor lo que implica que de ese espacio aéreo, 40 kilómetros arriba de nuestro territorio, hay una franja que, de acuerdo con la Constitución, es parte del territorio soberano de México, al que le llamo yo el territorio más estratégico y delicado de la nación. Ese territorio se lo regalaron ya a Televisa y Azteca. Ellas estaban apoderadas de facto, de hecho, de ese territorio desde que iniciaron sus transmisiones a principios de los años 50. ¿A nombre de qué? ¿Por qué recibieron estos empresarios que formaban parte además de la élite política del poder, los alemanes y los O'Farrill? ¿Por qué recibieron este privilegio? Que no solamente implicaba desde su inicio la entrega de un recurso que tendría un desarrollo y una influencia sobre la política y la nación como el que estamos viviendo y hemos vivido ya durante 3 generaciones que tiene Televisa. Yo sostengo que el monopolio del poder político que estableció el PRI con sus antecesores, primero el Partido Nacional Revolucionario, que nace en 1929 por decisión, determinación e iniciativa de Plutarco Elías Calles, y luego que se convierte en Partido Nacional, Partido de la Revolución Mexicana, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, y luego se convierte en PRI. Son lo mismo durante todos estos años. La esencia del ejercicio de ese poder político es la hegemonía. El no permitir que se desarrollaran durante más de 70 años fuerzas políticas que le compitieran el poder. No me voy a desviar demasiado por ahí, pero creo que el PRI, desde sus inicios y como lo demostraron los hechos que siguieron en 1929 hasta nuestros días, es una especie de porfirismo intensificado y perfeccionado. Ya quisiera Porfirio Díaz haber encontrado la manera que encontraron sus sucesores para continuar y perpetuarse él en el poder con todo su régimen.
El secreto porfiriano, que es el secreto priista que como quiera es público, reside en la concentración del poder en unas cuantas manos y de preferencia, como fue durante 70 años, en las manos de una sola persona, el presidente de la República. A los presidentes priistas se les endiosó, se les llevó al ejercicio del poder dictatorial, autoritario, sin figuras que les hicieran nunca competencia, ni como líderes ni como fuerzas políticas organizadas. Pero el PRI encontró en las elecciones sexenales la razón de su perpetuación en el poder. Elecciones que fueron siempre simuladas. Aquí ocurría lo que ocurría en la Unión Soviética. Se lanzaba a la presidencia o al primer ministerio, allá el candidato, y ganaba con 89, 90, 95% de los votos. López Portillo ganó con el 95% de los votos, es decir, con la unanimidad de la nación, con la unanimidad de todos los ciudadanos. Y así ganaban unos y otros. Pero encontraban en el proceso electoral la trama perfecta para perpetuar el autoritarismo. No hemos tenido en 200 años de querer construir una república una sola elección limpia en nuestra historia. Una sola. No la hemos tenido. Como no hemos tenido nunca en 200 años un verdadero Estado de Derecho. No es que me desvíe. El Estado de Derecho, según creo yo, para no entrar en definiciones técnicas o de técnica jurídica, el Estado de Derecho es el respeto del Estado a la ley. Si el Estado y sus agencias no respetan la ley, no existe Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el respeto a la ley por el Estado, que es lo que jamás hemos tenido en este país. El primer violador de la ley, de todas las leyes, es el Estado, los gobiernos que lo representan o que dicen encarnarlo. Ese Estado de Derecho ha sido hecho pedazos siempre, también cuando se trata de considerarlo cuerpo de leyes o encarnación de los derechos en la ley. Es el caso de la televisión y de la radio. Aunque la televisión nace en 1952, es 8 años después, hasta 1960, que se establece, se legisla, se formula una ley federal de radio y televisión en 1960. Fue una ley redactada por los empresarios de la televisión, los que ya había entonces, que ya tenían suficiente poder como para redactar ellos la ley, en el gobierno de Díaz Ordaz, por supuesto. Pero la ley reglamentaria de la Ley Federal de Radio y Televisión nace solo 13 años después, hasta 1973. Todos nosotros sabemos que una ley federal o una ley general no puede tener aplicación si no existe la ley reglamentaria, es decir, el cómo aplicar la ley, las circunstancias de aplicación de la ley, las modalidades de aplicación de la ley. Si no existe la reglamentación, no existe la ley, aunque esté escrita, aunque esté aprobada. ¿Qué nos dice que la Ley Federal de Radio y Televisión se haya aprobado en 1960?
Y hasta 1973, 13 años después, se aprueba la ley reglamentaria. Es decir, se llevaron 13 años para tratar de empezar a aplicarla formalmente. Es decir, los empresarios de la radio y la televisión han vivido sin ley desde que se les dio la gana, aunque haya ley. Tenemos como 30 años un grupo de intelectuales y periodistas y académicos peleando por una reforma democrática de la legislación de la radio y la televisión. Ha sido una larga pelea que se ha desarrollado sobre todo durante los primeros años en los círculos académicos, en las universidades, en los foros más o menos especializados, y que llegó en 2010 a su mayor posibilidad de realizarse, porque muchos de los planteamientos que se investigaron y se construyeron a lo largo de estos 30 años, más de 30, están en la iniciativa de ley que quedó ya planteada en enero de 2010 y que se leyó en las dos cámaras del Congreso el mismo día, pero no se dejó que avanzara. Por eso, para nosotros, para este grupo, para este que no es un grupo en sí, sino esta opinión dispersa entre intelectuales y algunos artistas, académicos, escritores, de reformar democráticamente la ley, cuando vemos que se convierte en la demanda central de los movimientos, del movimiento estudiantil juvenil que se puso de pie en estos meses, lleva a cabo el sueño de 30 años, que la demanda de un grupo de locos se convirtiera en una demanda de carácter social. Y hoy es la demanda de la juventud, la democratización de los medios. Pero hasta los partidos políticos la tienen en su programa de trabajo en el Congreso. Todos hablan ya de la democratización de los medios. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Porque el verdadero problema, así como la televisión y la radio han funcionado como se les da la gana, por encima y al margen de la ley, el verdadero problema es convertir ese poder de facto, ese poder de poderes que representa la televisión mercantil, en un recurso que sea reconocido como un bien de la sociedad, como un bien de la nación. Voy a recordar 5 o 6 episodios de los últimos años que tienen que ver con este empoderamiento definitivo de Televisa como el poder mayor de México. Un poder que se establece por encima de todos los poderes, que vapulea y atropella a los poderes legales de este país, al Congreso, al Ejecutivo, al Judicial. Recordemos que en una de las pocas entrevistas que en su vida dio Emilio Azcárraga Gallán, Emilio Azcárraga Milmo, el padre de este Azcárraga Gallán, que casi nunca daba una entrevista, debe haber dado 3, 4 en su vida, en una de ellas le dijo al periodista que lo entrevistaba algo que estremeció a los investigadores y científicos de la comunicación de todo el mundo. Definió la comunicación de esta manera. Dijo que ellos, Televisa, hacían televisión para los jodidos. Así dijo: yo hago televisión para los jodidos. Y en la misma entrevista dijo que hacían televisión como soldados del PRI, que ellos eran soldados del PRI,
y que Televisa y él eran soldados del presidente, del PRI y del presidente, y televisión para los jodidos. Los jodidos somos nosotros, lo hemos sido durante 3 generaciones. Lo que él no dijo es que ellos han fabricado a un público que está integrado a los manoseos inescrupulosos de la conciencia que hace Televisa y Azteca en contra de todo poder establecido. La relación de Televisa, de la televisión mercantil, como soldados del PRI y del presidente, es mucho más que una confesión de parte. Es la síntesis, mejor dicha por él que por nadie, por Azcárraga, de cómo creció y cómo se explica el crecimiento del monopolio de la televisión. El monopolio del poder político establecido por el PRI a lo largo de décadas requería de la manipulación informativa o desinformadora de los medios, pero particularmente de la televisión. Por eso la televisión mercantil nace asociada con políticos y personajes de la propia oligarquía. Y van de la mano. Crece el monopolio del poder político priista y crece el monopolio de la comunicación con Televisa. Y así se conservan durante un largo tiempo. Y en efecto, como lo decía Azcárraga, Televisa jugaba el papel no del soldado del presidente, sino cada vez que se necesitaba de policía del presidente. ¿Quién de nosotros, que veo aquí algunas cabezas como la mía, podría no recordar el papel que jugaba Jacobo Zabludowski cuando, como conductor principal, no de la televisión mercantil, no, Zabludowski no era un conductor de televisión, era un agente político del sistema. Y cuando se requería, que en los años 60 era frecuente, se comportaba como policía. Jacobo, si podía, ignoraba los movimientos de protesta. Cuando los movimientos de protesta ya eran inocultables para la propia televisión, entonces se dedicaba a denostar, a calumniar, a difamar a los que hacíamos los movimientos de protesta, o los que estaban o estábamos involucrados. Luego de difamarlos, eso actuaba como preparación de la represión. Jacobo, sus noticieros y Televisa convocaban a la represión de los movimientos. No de manera directa, no decían échenles a la policía, no, pero demostraban entre comillas que éramos agentes de Moscú, agitadores comunistas, enemigos de la patria, encubiertos agentes soviéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que en el lenguaje y en el ambiente de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética justificara la represión. Y la lograron. Fuimos reprimidos sangrientamente durante décadas, una vez tras otra y tras otra y tras otra. Ya lograda la represión, Jacobo y sus noticieros, Televisa, lo justificaban todo. Todo era porque allí se lo merecían los comunistas. Son enemigos de la patria. El siguiente paso, que no les fallaba nunca, era ocultar los hechos durante todo el enterrarlos, como enterraron durante más de 20 años del 68. Es decir, jugar a lo que la televisión informativa juega como su papel principal, el olvido, a la desmemoria, hacer que la gente no se acuerde de nada, ni siquiera de sus propios sufrimientos o padeceres. Y lo logra muy bien. En este país, la sociedad no tiene memoria de las cosas que le han ofendido. Pero los primeros desmemoriados
nada más que ellos conscientes, son los periodistas que sirven al poder. En primer lugar, los periodistas de la televisión. Nunca dan la referencia, nunca en ninguna noticia, la referencia que tenga que ver con el hecho noticioso de que se esté hablando. Nunca. Puede salir alguien a hacer una declaración X en contra de lo que dijo hace apenas 3 meses y la noticia de hoy X no lo recuerda. Nunca hay antecedentes de nada, ni referentes en relación con otros hechos semejantes o con otros hechos relacionados. Nunca hay eso. Eso explica por qué los noticieros de la televisión, en lugar de informar, desinforman. Eso explica por qué la gente se puede pasar la vida entera viendo noticieros de televisión y no comprender nada de lo que ocurre. Ni en México ni en el mundo. Nada. Construir 3 o 4 pensamientos sobre algo que esté hoy en día. 3 o 4 pensamientos sólidos, serios, formales, sobre cualquier tema. No es posible, porque no hay información. Nunca ha habido información. Jugar al olvido, echando tierra sobre las represiones, era parte de ese juego, que es un juego central de la desinformación. Yo le llamo, y no me quiero extender por ahí, la descontextualización de los hechos. Es la forma más eficaz, aquí y en todas partes, de desinformar. Y sin embargo, dando noticias sueltas, como 30 noticias en media hora, que no tienen nada que ver una con la otra, no hay nunca, es un parcheadero de la realidad. Nunca hay información de fondo, nunca hay contexto. Y por lo tanto, no solamente no hay razonamiento sobre lo que ocurre, sino tampoco memoria. No hay memoria. Este crecimiento de los 2 monopolios, el del poder político con el poder de la televisión, el de Televisa como agente y policía y soldado y lo que se necesitara, matón del poder, tuvo un vuelco de 180 grados a partir de la llegada del PAN a la presidencia de la República. Recordemos que Carlos Salinas Pliego, Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, toma por asalto, manda a tomar por asalto las instalaciones de Canal 40. Allí nos enteramos de que los dueños de las televisoras, para cuando lo necesitan, tienen también una fuerza paramilitar. Con una fuerza paramilitar mandó tomar por asalto el Canal 40 y se lo robó. Este es un país donde alguien puede robarse un canal de televisión y ponerlo a funcionar incluso con periodistas que hacen como que hacen crítica y análisis. Y no pasa nada. Se roba un canal de televisión y no pasa nada. Un canal que fue tomado por asalto y que cuando le preguntan al presidente de la República qué va a hacer él ante ese hecho ominoso, dice, ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué? Es decir, yo no tengo nada que ver con este poder ejercido de esta manera. La frase de Fox no era una mera ocurrencia, era la transformación de la relación del soldado subordinado a la presidencia del PRI, con el PRI y la presidencia subordinada al soldado y al policía. Es decir, el que ahora manda, nos estaba diciendo Fox, son ellos y pueden hacer lo que quieran. Y Fox lo estaba reconociendo, que la relación había cambiado dialéctica y diametralmente
de manera hasta ahora irreversible. Ya no eran más soldados del presidente, sino ellos soldados de Televisa, policías de Televisa. Poco después, la señora Marta Sagún, de tremenda, terrible, triste memoria, declara en una reunión del organismo que agrupa las televisoras mercantiles y las radiodifusoras que el Estado le va a condonar los impuestos a las televisoras. Las televisoras desde 1960 pagaban sus impuestos con tiempo. No lo pagaban con dinero, sino con tiempo de sus espacios de transmisión. Nadie utilizaba en realidad ese tiempo. Para utilizar el tiempo que pagaban las televisoras, lo que correspondía pagarles era como para tener 10 canales de televisión del Estado o 10 productoras de televisión del Estado para utilizar el tiempo que le correspondía cobrar al Estado con impuestos de las televisoras. La señora Marta Sagún anuncia que eso ya no se va a pagar. Les había molestado toda la vida a Televisa y Azteca que existiera ese impuesto. Se los echaron abajo con el aplauso absoluto de los empresarios de la radio y de la televisión. Del poder de facto, el poder de poderes que Televisa y Azteca representan, un momento culminante y que no ha sido todavía resuelto es la aprobación de la ley Televisa. Un acontecimiento que está pleno, pletórico de irregularidades y de miserias morales y políticas. Todo ocurrió el 1 de diciembre de 2005. En los dos plenos de la Cámara, del Pleno de la Cámara de Diputados, ese día, en la mañana del 1 de diciembre, se introdujo una iniciativa de ley que primero no había sido discutida ni por lo tanto aprobada en las comisiones respectivas. Era una ley para reformar la Ley Federal de Radio y Televisión. Y las comisiones de radio y televisión no la habían discutido, no la habían aprobado, no habían debatido lo que eso representaba. Y así pasó al Pleno de la Cámara, violando el reglamento interno del Congreso. Ninguna ley puede ser ingresada al Pleno si antes no ha sido resuelta, discutida, debatida y aprobada en comisiones. La normatividad interna se violó. Pasó la ley sin ser discutida. Y cuando llega al Pleno esa mañana, el diputado Pablo Gómez, líder de la bancada perredista, de la bancada de izquierda, diputado izquierdista de nuestro país, sube a la tribuna para proponerle al Pleno que aprueben la ley sin discutirla, sin conocerla, sin leerla. Aquí en China, en cualquier parlamento del mundo, una propuesta así sería como para que bajaran a patadas al parlamentario o legislador que propusiera una monstruosidad de ese tamaño. Aprueben ustedes así como lo están mandando. Él sabía que la estaba mandando Televisa, porque fueron gentes de Televisa las que redactaron la ley Televisa. Él lo sabía. Y pedía, proponía, consiguió que no se discutiera, pero que ni siquiera se leyera la ley. Este hecho monstruoso así, que parece digno de una película de terror, finca con mucha más profundidad que antes
el poder de facto de Televisa, porque la ley es aprobada en 7 minutos. Tardaron los legisladores 7 minutos, lo que tardaron en levantar la mano. Eran 327 diputados los que se encontraban presentes. Los 327 votaron sin leer ni conocer la ley, ni mucho menos discutirla, aprobando la ley Televisa. ¿Podríamos quedarnos en la infamia que representa este hecho? No me anden echando sus moscos. Es que yo vi que entraba por ahí. No. La ley tiene que ser aprobada, como lo ordena la norma constitucional, por el Senado. Pasó al Senado en marzo de 2006. En 30 de marzo de 2006. Pero antes de que entrara al Senado, ocurre un hecho maravilloso también como para la historia de la locura de este país. Azcárraga y sus compinches, los 4 fantásticos les llaman, convocan a los 3 candidatos a la presidencia de la República, ya estaba empezando el proceso electoral en 2006, a pasar lista en una ceremonia absolutamente irregular ante ellos. Tenían que asistir los 3. Andrés Manuel también fue el que decía. Se dio el lujo Andrés Manuel, quizá fue lo más que pudo hacer, de no llegar a la hora en que lo habían citado, sino en la noche anterior. Él pasó lista, no a las 11 o 12 del día, como estaban citados los otros 2 candidatos, los del PRI y del PAN, de los que hay ni qué por qué recordarse de su nombre. Y él pasó lista, Andrés Manuel, la noche anterior. Al día siguiente, que pasaron lista todos, se organizó de manera improvisada un ruedo para peleas de gallos. Estaban en Valle de Bravo. Allí fue la orden de que asistieran los candidatos de parte de los directivos de Televisa. Y en esa pelea de gallos, después de que 2 gallos se destrozaron allí para el jolgorio de todos los espíritus nacionalistas, pasa a la mitad del ruedo Bernardo Gómez, que parece ser el compinche mayor de Azcárraga, toma un gallo por el cuello y delante de todos le corta la cabeza, lo degüella a la mitad del ruedo y dice: esto le puede ocurrir a todos los que se opongan a la voluntad de Televisa. El hecho fue informado, está en la revista Proceso si quieren buscarlo, en un acto que envidiaría, si lo viera, El Padrino. El Padrino es un acto perfectamente mafioso, envidiable para cualquier campo del mundo. Yo degüello aquí y así te va a ir a ti si te opones a mí. El Chapo Guzmán seguro moriría de envidia. Eso fue antes de que se discutiera en el Senado, un mes y medio antes que se discutiera en el Senado la ley Televisa, ya aprobada por 327 representantes del pueblo en la Cámara de Diputados. En el Senado también se impide la lectura de la ley, pero ya hay un grupo de senadores, encabezados, hay que decirlo, en aquel momento por el senador Javier Corral, del PAN, que se oponen abiertamente a la ley. Y logramos saber lo que contiene la ley porque los senadores, como se dice en la jerga de los congresistas legislativa, los senadores apartan para su discusión este otro artículo, todos los que objetaban los senadores, que tenían los peores contenidos de la ley. Gracias a eso
subieron durante una sesión de 5 o 6 horas, una y otra vez, los senadores a leer el artículo contra el que se oponían y a decir cuáles eran sus objeciones de fondo, a criticarlo seriamente. Pero después de cada votación, 84 senadores aprobaban lo que estaba siendo aprobado, sin leer el conjunto de la ley, igual que en la Cámara de Diputados, sin leer el conjunto de la ley, porque Televisa había dado la orden, eso lo supimos de inmediato, de que el texto que ella había mandado como iniciativa de ley no fuera cambiado ni una sola coma, no le fuera cambiado ni una sola coma. Así aprobaba la ley Televisa. Entre otras cosas, la ley Televisa le regalaba el espectro radioeléctrico a Televisa y Azteca. Ya no tienen, de acuerdo con la ley Televisa, lo que aprobaron entonces, cuando termine la concesión, el plazo de la concesión que tienen, que era de 12 años, y por la ley Televisa es de 20 años. Cada 20 años tienen que renovar su concesión. En el 2021 les toca renovar la que ahora tienen. Y en el 2021 ya no tiene que haber licitación, ni tienen que ser investigados por la autoridad de cómo cumplieron con las formalidades jurídicas de la concesión. Sirvieron a la sociedad, cuidaron el idioma, promovieron la cultura, estuvieron a favor de los intereses nacionales. Todo eso que está en la ley, aunque sea anticuada. ¿Hicieron todo eso? No, ya no tienen que dar cuentas. Televisa y Azteca en el 2021, todo lo que tienen que hacer de acuerdo con la ley Televisa es decirle a la autoridad por escrito: he decidido seguir aquí, en el espacio que tengo concesionado. Eso se llama regalarles el espectro radioeléctrico. Les regalaron el territorio más estratégico del país, el que tiene que ver con la economía, con la seguridad, con la cultura, con la ciencia, con la educación, con la historia. Ni siquiera la mitad del territorio que nos arrebataron los norteamericanos en 1847 sería hoy tan estratégico como lo es el espectro radioeléctrico que le regaló el Congreso a Televisa. Con el aplauso, por supuesto, de Felipe Calderón. La toma del Canal 40 por un grupo paramilitar del empresario televisivo Salinas Pliego, la idearon entre Calderón y Fox. Calderón era presidente electo, el que salía Fox. Entre Calderón y Fox planearon la toma, aprobaron el asalto de la ley Televisa, y entre los dos tomaron el Canal 40 y la aprobación de la ley Televisa. La ley Televisa es en el 2001, cuando está tomando, en el 2005, cuando vienen las elecciones, y se aplica en el 2006, cuando Calderón es presidente electo. Hay una complicidad absoluta del Partido Acción Nacional con el PRI. Desde 1988, pero en todos los terrenos, pero también y fundamentalmente en este, de los medios electrónicos. Recientemente, luego de que los muchachos levantaron en un movimiento admirable y esperanzador la protesta contra el peñanietismo y contra los medios de comunicación, en pleno movimiento, la Comisión Federal de Competencia, que es un organismo ideado por la Constitución, por los constituyentes, por los legisladores, para evitar que se formen monopolios en la economía del país, aprueba que Televisa y Azteca formen una sola empresa, en la empresa de telefonía Iusacell, violando toda normatividad. La propia razón de ser de la Comisión Federal de Competencia. Y eso lo aprueban cuando los muchachos están pidiendo en las calles que se democraticen los medios. En un gesto de poder, de desprecio a la sociedad, a la opinión de la gente,
a la propia rebelión de los jóvenes, que pudo haberse aplazado. Nada le costaba a Televisa y Azteca haber esperado que pasara incluso el proceso electoral y que se bajaran, como está ocurriendo, parcialmente los ánimos de los muchachos para aprobar algo que ofendía nuevamente a la nación. No puede ser que el duopolio de la televisión, que es inmensamente poderoso y que tiene secuestrados a los poderes legales, multiplique su poder en el momento que está reclamándose que se le meta al orden. Después de ese acuerdo de la COFECO, Televisa y Azteca son 100% más poderosos cada uno de ellos. Incluso participan 50% y 50% en la empresa Yusacel. La COFECO se amparó en la falacia, en la mentira, de que Yusacel, donde hoy forman una empresa única, Azteca y Televisa, es una empresa de telefonía. Como si la telefonía no tuviera que ver desde hace ya varios años con la televisión, las telecomunicaciones, el internet. Aquí está todo. El que se asocia aquí puede dar televisión. Incluso puede dar televisión restringida y televisión abierta y telefonía. Es decir, la falacia de la Comisión Federal de Competencia no resiste el menor análisis. Están dándole más poder a Televisa. ¿Por qué ocurre esto al final del sexenio de Calderón? ¿Por qué al final del sexenio también Televisa le arrebata a la empresa MBS el espectro de banda ancha 2.5? En un acontecimiento que provocó desconcierto y alarma. ¿Qué es el 2.5? Un antecedente. 2 años antes, la Cámara de Diputados le había entregado el espectro 1.7 a Televisa, que es un espectro también que estaba sin explotar. Y en un gesto de sometimiento digno del Congreso, los legisladores, les estoy hablando de la legislatura que acaba de terminar hace unos días, hace menos de un mes, le concedieron a Televisa y Azteca, a Televisa, para el uso del espectro 1.7, el no pago de impuestos de ninguna naturaleza durante 30 años. Es decir, le volvieron a regalar el espectro radioeléctrico otra vez en el Poder Legislativo, aunque ya no estaba Pablo Gómez allí. Porque los legisladores pueden cambiar, pero el poder de Televisa sobre el Congreso es el mismo y más. Y más. De manera que cuando Calderón ordena quitarle a MBS el 2.5, con la perspectiva de entregárselo a Televisa, está confirmando 2 cosas: que al Estado o los gobiernos que dicen representar al Estado no les importa, no tienen en verdad ninguna política de expansión de las telecomunicaciones, porque el espectro de banda ancha para dar servicios de internet está inutilizado en México. No se usa. En contrario a todo lo que ocurre en el mundo. Ello explica en parte por qué es tan cara la telefonía y el servicio de internet en México, uno de los servicios más caros del planeta. También por comedimiento del señor Slim, que nos da un servicio de 5ª categoría. En este teléfono hay que marcar, yo creo que también el de ustedes, pero en este servicio a veces con mucha frecuencia hay que marcar hasta 3 veces en una llamada que se interrumpe, 1 o 2 veces, para pagar 3 veces por una sola llamada. Pero son muchas las irregularidades del servicio de telefonía en México y de la telecomunicación.
Lo que aquí me permito solicitarles comprender es que desde hace años, muchos años, no están ya separadas la televisión por un lado, con la radio, y las telecomunicaciones por el otro. Telefonía, internet y los servicios relacionados con la telecomunicación por aquí y por acá la televisión. No, hace años que se vio lo que llaman la convergencia. La convergencia digital, le llaman los técnicos. La convergencia digital que hace que en realidad estemos hablando de una sola clase de fenómenos, los fenómenos de la telecomunicación. Esa telecomunicación puede ocurrir por televisión, por radio, por internet, por telefonía fija, por telefonía móvil, con imágenes, con datos, pero es toda telecomunicación. En parte, fíjense, aunque es toda telecomunicación, en México hay una ley federal de telecomunicaciones y una ley federal de radio y televisión. Todavía hoy en día, como si se tratara de dos asuntos distintos. Y esta separación jurídica no es casual. Es lo que le ha permitido a Slim mantener su monopolio, él es telefonía, y a Televisa mantener el suyo. Nada más que Televisa y Azteca ya están dando también telefonía móvil, están dando televisión restringida, y Slim no tiene derecho ni a dar televisión restringida ni telefonía móvil, perdón, ni telefonía con servicio de televisión. Es una separación artificial de un fenómeno, el de las telecomunicaciones, que ya no admite eso. Y sin embargo, en esa nos encontramos. El 2.5, que lo tenía asignado la empresa MBS, tenía como propósito dar el servicio general, popular, social de Internet. Debo adelantar aquí, aunque quizá no haga falta, que no tengo ninguna simpatía particular por ninguna empresa. Pero debo reconocer que MBS tenía ese proyecto de Internet generalizado y barato. En México no se explota la generalidad del Internet. Apenas 4,5 millones de personas tienen en sus casas Internet propio. En un país de 120 millones de habitantes. Pregunten en Brasil cómo es el Internet, en Argentina, en Europa, en los Estados Unidos. Es generalizado el uso del Internet y barato. Se toma como tiene que ser, como una parte del desarrollo social, del desarrollo general de la sociedad. Cuando Calderón decide quitarle el 2.5 a MBS, por supuesto de manera arbitraria y legal, porque el concesionario no estaba violando la ley de ninguna manera. Calderón le echa más privilegios a la posibilidad de Televisa y Azteca de ejercer un poder sobre los otros poderes. Un hecho más. En abril de este año, cuando ya estaba desatado el proceso electoral, en la Cámara de Diputados, un diputado del que diré ahora el nombre, ingresa una iniciativa de ley para establecer que las cadenas de radio y televisión, cuando se encadena una central con sus repetidoras, la ley ordena que se encadenen las televisoras y las radiodifusoras para transmitir los mensajes y los spots políticos del Instituto Federal Electoral. Todo lo que tenía que ver con la campaña y con la política. A las televisoras, esta orden de la ley las ha puesto como locas de coraje, porque sienten que al formar la cadena se inhabilitan a la empresa para transmitir señales de carácter comercial. Es decir, hay una especie de bloqueo, le llaman bloqueo de las cadenas
para transmitir los spots. Eso ordena la ley desde 2007. Pues se ingresa en pleno proceso electoral una iniciativa para que se defina cadena a cuando la central transmisora, por ejemplo el canal 2 aquí, y una de sus repetidoras se juntan. Y aunque Televisa tenga 275 repetidoras, si nada más juntan la central con una de sus otras repetidoras, ya hay una cadena. Entonces se libera a 273 repetidoras para que hagan lo que quieran en ese tiempo que estarían obligadas a dar el servicio. Un regalo así gigantesco a Televisa y Azteca. ¿Y saben quién ingresó la iniciativa de ley para que eso ocurriera? El Partido de la Revolución Democrática. Y un personaje que nos hace el favor, era diputado entonces, de ser ahora senador, Armando Ríos Peter. Él mete la iniciativa para hacer que las cadenas sean nada más 2 emisoras. En pleno proceso electoral, como otro gesto de poder extraordinario de Televisa. Hay acciones del Poder Judicial de los últimos años, particularmente del mayor representante del Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en favor de Televisa, todo el tiempo. Cuando el mismo grupo de senadores que en la sesión de marzo de 2006 objetan la ley Televisa en el Senado, interpone un amparo ante la Suprema Corte para hacer que la ley Televisa no sea reconocida por la ley. Interpone el amparo ante la Corte y la Corte discute durante un año, marzo, abril, mayo, un año y 3 meses discute la Corte si la ley Televisa viola o no la Constitución. Y también en una sesión espectacular e inolvidable por su miseria moral y por su desvergüenza, la Corte aprueba la mayor parte de lo que habían aprobado los senadores y los diputados respecto a la ley Televisa. Si el Poder Ejecutivo, todos los poderes ejecutivos, los de siempre, pero también los del PAN, se han desvivido por entregarle a Televisa el espectro radioeléctrico y todos los privilegios posibles, sometiéndose al mandato de la televisión mercantil. Y lo mismo ha hecho el Congreso una y otra vez. Y también el Poder Judicial. Cuando hablamos de un poder de facto y un poder de poderes, no estamos hablando metafóricamente, ni mucho menos demagógicamente. Televisa gobierna al Congreso, y Televisa gobierna al Ejecutivo, y Televisa gobierna al Poder Judicial. ¿Cómo se explica que esto haya ocurrido? Que se haya transformado esta relación de subordinado a amo, y el amo convertido en subordinado, o por lo menos el socio del poder priista, el socio mayor, hoy es el socio menor. El poder del subordinado, el de la televisión, ha llegado al colmo del poder. Pone presidentes, impone presidente de la República, en un ejercicio de poder inaudito en cualquier otra parte del planeta. Pero en cualquier otra parte del planeta no existe, como existe en México, una concentración de los medios electrónicos en unas cuantas manos. 2 personas, Salinas Pliego y Azcárraga Gayán, y sus pandillas correspondientes, deciden lo que en este país debe la gente saber, pensar, vestir, calzar, comer.
decidir, hurgar, investigar. 2 personas que manejan el 94% de las señales de televisión en la República, en un país de 2,5 millones de kilómetros cuadrados y 120 millones de habitantes. 2 personas, 2 empresarios, y 12 empresarios, 12 personas, manejan el 86% de todas las señales de la radio en México. Es decir, 14 personas que representan a otras tantas empresas determinan el contenido y el valor de la vida, que de eso estamos hablando, el valor de la vida humana, de la sociedad, de sus afanes, su historia, sus anhelos, según el criterio y las necesidades de carácter mercantil de ellos. Para mí no es casual, sino al contrario, que conforme se desplomaba el sistema educativo del país, tanto en calidad como en cantidad, crecía el poder de influencia político y social de Televisa. Va una cosa agarrada de la mano de la otra. Estoy absolutamente convencido, no me voy a detener allí porque creo que está a la vista, que la destrucción del sistema educativo en todos sus aspectos, en todos sus niveles, es uno de los fenómenos más vergonzantes que los mexicanos hemos permitido que ocurra, porque representaba una de las pocas conquistas concretas que teníamos de los movimientos sociales, el revolucionario de 1910, que teníamos los mexicanos para crecer. Se echó abajo la primaria en su calidad, la secundaria, la preparatoria. Se han abolido las materias que tienen que ver con la reflexión filosófica, con la reflexión humanística. Todo esto se ha venido abajo. Han destruido, han bloqueado la posibilidad de que los jóvenes entren a la educación media superior y superior. Hay cientos de miles, millones de jóvenes que hoy en día no tienen derecho a estudiar. El sistema educativo de este país está destruido a grado tal que los organismos internacionales que se ocupan de esta materia nos reprueban en aritmética, en comprensión de lectura, en lectura de rapidez, en lectura de comprensión. Estamos hasta atrás, reprobados, y no solamente por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, a la que México pertenece como país número 24, y estamos a la cola de todos, en todo, excepto en corrupción. Es el país más corrupto de la OCDE y uno de los 15 países más corruptos del mundo. Uno de los países más obesos del planeta, más corruptos, reprobados en todo, en materia educativa, con el mayor número de jóvenes que no pueden entrar a la escuela superior, con el mayor número de maestros de educación básica que trabajan para una persona. Son alrededor de 100,000 los que reciben su salario, y no cualquier salario, para nutrir las aspiraciones políticas del Bester Gordillo desde hace más de 30 años. ¿Cómo es que ha ocurrido? ¿Cómo es que ha ocurrido o se ha permitido este desplome de la educación? Porque a la par que se desploma la escuela, les pregunto yo, para comprobarlo, ¿de quién toman los jóvenes y los niños ideas, nociones y paradigmas para vivir? ¿De la escuela? Ni de chiste. ¿De la familia? Por favor, si también los padres han sido educados por Televisa.
Son 3 generaciones de mexicanos deseducados, construidos, armados por Televisa. En todos sus desvalores. En todos sus desvalores. Televisa no solamente es un recurso de la manipulación general de todos los aspectos que tienen que ver con la posibilidad de saber y conocer. Todo lo bloquea para que no se sepa y se conozca, sino que se ha convertido también en un poder político que se sobrepone a todos los poderes. Y hay una razón que para mí es decisiva. Televisa no es una empresa de televisión. Esa es solamente la parte más evidente de su naturaleza. Televisa es el búnker del poder político en México. Es el partido de la oligarquía. Es el poder de poderes. Allí se toman las decisiones que tienen que ver con toda la vida del país, hasta la de elegir un presidente. Ustedes conocen seguramente el libro de Jorge Cepeda Patterson, que se llama Los Amos de México, los 30 Amos de México. Si no, les ruego que lo lean. Qué ricos higos. Ese libro documenta puntualmente, de una manera eficaz e inevitable por leer, cómo 30 personajes de la vida económica de México controlan la economía nacional y la política y todas las vertientes que tienen que ver con la educación, la cultura, el entretenimiento. Integran realmente la oligarquía. No sé si decir de México o nacional, porque si algo tienen ellos ser antinacionales y antimexicanos, pero por lo menos hacen aquí sus negocios. Aquí nacieron la mayoría de ellos y aquí hacen sus negocios. Bien, 11 de esos 30 superpoderosos de México forman parte del Consejo de Administración de Televisa. Es decir, Televisa es administrada por la oligarquía misma, directamente por ellos. Ahí están Roberto Hernández, Ballieres, los dueños de las mineras, este dueño de la minera, Germán Larrea Gómez Velasco, Mota Velasco, sí, tienen apellidos de carácter virreinal. De ahí vienen, desde el virreinato vienen. Y entre ellos, por cierto, de una manera muy destacada, nada menos que Pedro Aspe forma parte del Consejo de Administración de Televisa. Doy un dato. Pedro Aspe, que ha sido uno de los cerebros cómplices y de peor ralea de Carlos Salinas de Gortari, tiene una empresa que se llama Protago, que se ha dedicado todos estos años a asesorar a los gobiernos priistas y panistas de la República, los gobiernos estatales, de cómo administrar y manejar sus recursos financieros. Es decir, Aspe es el consejero áulico de los que manejan las finanzas públicas de los estados. Si hay evidencias como las que presentaron Andrés Manuel y sus colaboradores de que la compra del voto masivo, millonaria, provino de los recursos de los estados también, tengo todo el derecho a preguntarme como periodista y como ciudadano, ¿qué tuvo que ver Pedro Aspe desde Televisa con ese manejo que ya venía él manejando las finanzas de los gobiernos de los estados, con ese manejo espurio de los recursos financieros en la reciente campaña?
estamos ante un problema mayor que yo creo que atraviesa todos los aspectos de la vida nacional. El de la comunicación en cualquier parte del mundo es un asunto central, pero en México es un asunto tan decisivo que hoy en día lo que estamos impugnando es la capacidad que tenemos o no de hacer valer nuestro voto para colocar a nuestros gobernantes. Este poder lo ejerce Televisa. Veo con mucha esperanza que los jóvenes que están de pie, como no lo pudimos continuar haciendo los jóvenes del 68 que fuimos masacrados en Tlatelolco, y que han conservado, y tengo grandes esperanzas de que esto siga creciendo, su capacidad de protestar, de impugnar de manera reflexiva y documentada los males que dañan al país, ahonden en su criterio de lo que debe ser la democratización de los medios. Sé que están preparando una iniciativa del propio movimiento estudiantil, una iniciativa de ley para impulsar la reforma democrática de los medios en las próximas semanas, en los próximos días. Y son desde luego para mí la mayor esperanza que tiene hoy la República en este tema y en otros que atraviesan la vida de México. Este poder del poder de Televisa hoy nos toma además con una reproducción multiplicada de sus posibilidades de actuar. Tenemos que preguntarnos qué sigue a partir de que Televisa pone al presidente. ¿Qué clase de presidencia, qué clase de poder legal, aunque sea impugnado, puede ejercer? Sea quien sea, pero peor con alguien que le debe el poder a la televisión. Me parece que si no impugnamos a Televisa y no dirimimos entre nosotros la verdadera naturaleza de su poder, que no es solamente manipulador, sino un poder de poderes, nosotros mismos no tendríamos derecho a impugnar. Desde luego, que esta manera de hacer la televisión no es casual. Obedece a una deliberada conciencia de lo que se busca. He hecho televisión toda mi vida y radio. Entré a la radio a los 6 años y ya no salí. He tenido la fortuna de no tener que trabajar para ellos nunca, porque además así me lo propuse. No trabajar jamás para Televisa, y a lo largo de mi vida, a lo largo de los años, 3 veces me propusieron que me fuera a Televisa. No es el caso hablar de mí. Lo señalo porque, como gente de la televisión, de la producción y la realización de la televisión, afortunadamente siempre en el espacio de los medios públicos, excepto mi experiencia en el Canal 40. Es el único momento, fueron unos años, 2, 3 años, en que trabajé para una empresa privada de televisión, pero trabajé con mucho gusto allí porque el Canal 40 tenía un espíritu de servicio público. Parecía una empresa de servicio público, de televisión pública. Y fue un gozo trabajar para aquel 40. Pero desde dentro de los medios y en la observación y ejercicio de la producción televisiva, tengo perfectamente claro, desde dentro, que todo lo que se hace de una manera absolutamente deliberada, cuidando cada aspecto centímetro a centímetro
cada palabra, cada rasgo, cada gesto, cada luz, cada hora, cada discurso, todo, absolutamente todo, está planeado. Incluso concurren en la producción televisiva distintas ciencias. Hay expertos, especialistas, científicos, haciendo la televisión en todas partes. Desde ingenieros en electrónica hasta psicólogos y observadores de la conducta social, y antropólogos y sociólogos y todo tipo de científicos. Y los que miden la audiencia, y los que observan a la gente, y los que miden el consumo, y los contactos. Hay todas las especialidades están allí metidas. Nada en la televisión mercantil se hace por casualidad. Absolutamente nada. Es deliberada esa perversidad. Cité a Azcárraga diciendo que él hacía televisión para los jodidos, porque no puede haber mayor explicación que su propia conducta, que una expresión como esa. ¿Qué entendía Azcárraga por los jodidos? El pueblo de México. El pueblo para el que hace la televisión son una bola de jodidos. Y ya fuera que se refiriera él a los jodidos económicos, o a los jodidos utilizando la palabra como una forma despectiva de referirse a los demás, en todo caso resultan semejantes o casi lo mismo. Los jodidos somos nosotros, es la gente. Cuando él dice yo hago televisión para los jodidos, nos está revelando su modo de vernos. Y que la televisión que hacen es consciente. Por ejemplo, no se permite en los programas disque de opinión de Televisa que se hagan reflexiones o observaciones que vayan más allá de una edad de 10 o 11 años de edad del público. Y eso está calculado por sus psicólogos. ¿Hasta dónde la disque televisión de opinión puede darse el lujo de reflexionar? Nos ven cuando nos va bien como gente de 12 años de edad. Y los opinadores no deben de ninguna manera buscar en sus abstracciones algo que trascienda a ese límite. Y eso es deliberado. La manera como se informa, a la que me referí ya hace un rato, de veras la considero clave en la tarea destructora de la televisión. Descontextualizar la información es un trabajo de científicos. Fíjense lo que implica. ¿Qué significa que en un noticiero de media hora, que en 30 minutos, o en 28 minutos, o en 45, en los noticieros de una hora, 42, 45 minutos, se metan 30 informaciones de las que no hay nunca referente? En primer lugar, la ubicación de las informaciones está deliberadamente dada en desorden. No solamente el contenido de cada información, es decir, de cada noticia, no tiene que ver con los otros. Están puestos como parches en un desorden que permite la idea del caos. Cuando termina de ver el noticiero, aunque la gente no lo reflexione así, en su mente queda una visión caótica de ese día. Pero si además eso se condimenta con noticias intrascendentes que no tienen ninguna significación en el contexto del día, de la jornada, queda completa la tarea de desinteresar por la realidad. Se nos demuestra al final de cada jornada, a través de los noticieros, algo que es valiosísimo para la televisión y que es valiosísimo para el control político aquí en China. Que lo que estamos viendo, eso es lo que, aunque no lo deliberemos así, pero nos queda demostrado que lo que estamos viendo no tiene que ver con nosotros. Es interesantísimo que estén haciendo como que nos informan
como que nos tienen al tanto de todo lo que ocurre, pero nos demuestran por la manera de presentarlo que nosotros no tenemos nada que ver. Nos podemos quedar ahí exactamente como nos colocaron, como espectadores. La televisión convierte en espectadores de su propia vida, es decir, en gente que no tiene que ver con el actuar, a los televidentes. Los inmoviliza. Empezando incluso, y eso fue estudiado, muy estudiado de los años 60, empezando por el propio carácter fenomenológico del aparato televisivo, que ejerce, y lo ha ejercido siempre, un poder de carácter hipnótico ante la gente. La luz intensísima, la necesidad de observar fijamente la imagen, que hace casi que la gente, como ocurre en la vida cotidiana, no me distraigas, pásame el café, y hacerlo todo sin desprenderse del aparato, porque hay una suerte de hipnosis producida por el fenómeno mismo de estar recibiendo imagen, y además la luz y la manera como se va modulando la luz y las distintas formas de presentar las cosas. Todo eso va creando una especie de aparato mental, psicológico, emocional, que hace que la gente desfallezca emocional y mentalmente ante lo que ve. Y al final, aunque le están diciendo un montón de cosas que tienen que ver aparentemente con la realidad, la gente no pasó de ser espectadora de su propia jornada. ¿Qué fuimos en la jornada de hoy? ¿Qué tenemos que ver con los muertos de Egipto? Si la manera como se nos da la noticia de Egipto o de Sudán o de Siria nos mantienen alejados, en primer lugar, de la comprensión del hecho. No hay datos para que la inteligencia elabore su propio pensamiento. No hay datos para la reflexión propia. El papel fundamental de la televisión, utilizada así como recurso instructor, manipulador, controlador, incluso físico por su imagen de la mente de las gentes, es evitar que pensemos. El papel central es evitar pensar. ¿Por qué? Porque pensar es el acto más subversivo que los seres humanos tenemos a la mano. No somos monos porque pensamos. Y cuando no pensamos somos monos. Y somos tratados como monos. Cuando yo enseñaba a leer, porque fui maestro de primaria algunos años, muchos años, y me encantaba que me dieran primero y segundo, porque enseñar a leer es un algo increíble, ¿no? Ver cómo de veras cambia la vida, la emoción y la manera de ser de los niños cuando descubren que saben leer, ¿no? Es fantástico, ¿vale? Les explicaba yo a los niños, ya conocían por lo menos las generalidades de la teoría de la evolución, que aunque no estaban en los libros, yo se las explicaba, y cómo nos habíamos transformado como especie, que veníamos de los antropóides de monos en hombre. En fin, eso ya lo sabemos, no me detengo ahí. Pero yo les decía, cuando ustedes al estar leyendo pasan de un renglón a otro sin haber comprendido el anterior, o pasan de una página a otra sin haber comprendido lo que estaba aquí, en ese momento, aunque ustedes no se den cuenta, están decidiendo ser monos, changos, ser changos. Porque el que se niega a pensar se changuiza, se hace chango. Y eso es lo que la televisión hace todo el tiempo. Está antropoideando a la gente, evitando que piensen. Todo está planeado en la televisión. Así sean programas de chistoretes y disque cómicos, o las telenovelas, y desde luego esa miseria humana que llaman fútbol. Todo está pensado.
que la gente piense. Entre otras razones, este es un recurso muy importante porque todo se le da deglutido a las personas. Todo se le da masticado, armado, establecido. Se habla de manera autoritaria. Son valores absolutos, ¿no? Todo es así. Esté quien esté ante las cámaras, el más mequetrefe y mediocre de los comiquetes o de las cantantillas o de los cantantillos, todo está ya dado, ya está deglutido, y así se lo entregan a la gente para que acepte esa realidad tal como se la dan. Así se presentan las noticias. Siria es esto que decimos nosotros. Y si quieres saber algo de Siria, venos a nosotros. Pero que no te pregunten de Siria, porque no sabrás decir nada. Nada. Esa manera de informar es desinformadora. Es el principal recurso de la manipulación, no solo en México, en el mundo, a través de la televisión. Descontextualizar los hechos. Yo lo comparo siempre con los mares helados del planeta, que tienen grandes construcciones naturales de hielo sobre la superficie marina, que le llamamos icebergs. Allá arriba está la cresta del iceberg sobre la superficie, pero abajo del agua hay probablemente a veces hasta continentes enteros, gigantescas moles inconmensurables de hielo que está abajo. La noticia es la cresta del iceberg. La información es lo que está abajo y nunca nos lo dan. Lo que está abajo nunca nos lo dan. Nunca. No hay información, hay noticias. Y las noticias no informan. Son un recurso, una trampa para desinformar. En un país de desinformados, que de por sí no leen, no leemos. El dato escalofriante que dio hace unos meses la UNESCO respecto a los lectores que habemos en México es como para salir corriendo de este país y olvidarse de todo. 3 millones de mexicanos somos los lectores. 3 millones de personas leen libros. En un país de 120 millones de habitantes, ¿de qué estamos hablando? Ese solo dato revela, confirma, restablece para siempre el poder de la televisión. ¿Por qué el poder de la televisión? Como la televisión impide pensar y los libros nos harían pensar. Saludo el libro de mi amigo queridísimo, que está aquí, para el que pido por favor aplausos. Los libros nos hacen pensar. El solo hecho de adquirir un libro y de decidir a buscarlo ya implica una necesidad de saber, de hurgar, de conocer. Eso lo abate la televisión. Todo lo que da está planeado científicamente por especialistas, expertos, para impedir que surja el pensamiento. Fíjense, en México, entre los campeonatos sangrientos que tiene mundiales, como el de la corrupción y otros, entre los campeonatos somos el país en donde se publican más diarios impresos. Hay 1.350 diarios en el país. Hay estados como Chiapas o Guerrero donde son 25 o 30 los periódicos diarios. ¿Quién lee 25 periódicos diarios en Chiapas o en Acapulco? En el mejor de los casos en Acapulco. ¿Quién lee un periódico en Acapulco? No digamos de los locales, ni siquiera los que llegan de acá. Es el país que más periódicos publica en el planeta. Y tienen noticieros de radio y televisión, todas las estaciones de radio de la República, alrededor de 1.400. Y tienen noticieros de televisión, todas las estaciones locales de televisión. Y noticieros nacionales,
pululan y publicamos el mayor número de diarios, cualquiera diría es el país mejor informado del mundo. Con esa cantidad de medios, por Dios, es un país maravilloso, ¿no? Y no, es uno de los países más desinformados. Eso explica por qué puede comprarse el voto de millones de personas. Además de que se ejerce el poder sobre una forma de esclavitud, que eso es la compra y la venta del voto, esclavitud. Una de muchas formas de esclavitud que hay en nuestro país. No me quiero meter en eso ahorita, porque sería peor. Pero vivimos formas de esclavitud abominables. Empezando por la de las mujeres, que sufren en este país una de las formas de acoso y de violencia verdaderamente dignas otra vez de esos campeonatos abiertos. La violencia contra las mujeres en México es inaudita. El feminicidio no es más que la forma extrema en que esa violencia se ejerce. Pero es cotidiana, es brutal, y la practican contra ella de mil maneras los varones de este país, que se las dan de machos, de mil maneras, despreciando su opinión, marginando su presencia, su experiencia, su vida, su colaboración, agrediéndolas, ignorándolas, insultándolas, golpeándolas, asesinándolas. Pero en fin, también eso yo lo veo como obra de la televisión. Las mil formas de ejercicio de los prejuicios que llevan a despreciar a unos mexicanos contra otros, los vemos en la televisión. Allí aparecen, en todo tipo de programas aparecen. Entre ellos, desde luego, el desprecio a la mujer. Aunque le cantemos boleros deliciosos y canciones rancheras enaltecedoras, hay un desprecio profundo por las mujeres, imbuido también por la televisión. No digo que la televisión haya creado ese tipo de prejuicios tan profundos que merecen análisis más de fondo, pero bien que los ha aprovechado, que los publique y los disemine y los promueve. Todos esos prejuicios vienen de allí y todo ello es deliberado. Yo sostengo, y lo digo en serio, cuando nació Azteca, que parecía que iba a competir con Televisa, ¿en qué compiten? Hacen lo mismo, exactamente lo mismo. En todo caso, compiten por ver quién humilla más al ser humano, quién lo presenta de manera más humillante, desgarrada, agredida, vilipendiada. Por eso hace rato yo decía que están decididos a ejercer su poder a partir del desprecio a la persona humana, a sus sueños, a sus necesidades. Eso no existe para ellos. Sí es deliberado todo lo que ahí ocurre. Pero me da mucho gusto que en las propias preguntas esté planteada la respuesta que buscamos y que necesitamos trabajar como sociedad y como gente de bien, como gente honrada que somos todos nosotros, y como gente que además se compromete a cambiar el país y dar lo que cada quien puede para que el país cambie. No podemos quedarnos en el ejercicio o en el análisis duro y difícil del poder duopólico. Si no, no tendría sentido. Objetar nada más a Televisa, impugnarla. En una participación que tuve durante estas semanas, en 3 ocasiones en el Zócalo, planteé algo que no nos habíamos atrevido a plantear en todos estos años, quienes hemos peleado por la democratización de los medios. No, como decía Andrés Manuel en la campaña, no pretendemos ni procuraremos, porque además no lo conquistaríamos jamás, nacionalizar a Televisa o expropiarla, ni mucho menos cambiarla. Televisa no va a cambiar jamás. No va a ser peor cada día. Lo está haciendo.
pero sí tenemos el derecho por lo menos de acorralarla y ponerla contra la pared y pedirle a la autoridad, exigirle, convertir en una demanda callejera de protesta y ciudadana y colectiva y masiva, que se le retire el permiso para que deje de utilizar el espectro radioeléctrico. Sí, claro. Que se acabe la concesión a Televisa. Eso es fácil además de documentarlo jurídicamente. La propia Ley Federal de Radio y Televisión, aunque es anticuada, de 1960, establece que las concesiones y permisos se pierden cuando se viola la Ley Federal de Radio y Televisión. Es perfectamente demostrable jurídicamente que Televisa viola la ley desde hace 60 años. Si viola la ley y se le puede demostrar, retíresele el permiso. Convertir esto en una demanda política, repetida, compartida, reproducida por todos nosotros en todas partes, por lo menos a Televisa le haría sentir que no son invulnerables y que tenemos recursos políticos y jurídicos que seguir para ponerle un hasta aquí. Y las soluciones de fondo, para mí, medios públicos propios. En primer lugar, hacer funcionar como se debe, los medios que sustentan su existencia con el auspicio y el patrocinio de los gobiernos, del Estado. Son los medios que llamamos públicos, medios de servicio público. El 11, el 22, el canal del Congreso, el canal judicial, la Red Nacional de Televisoras Educativas y Culturales. Hay 26 canales de los estados y cerca de 60 estaciones de radio en la República que pertenecen a los estados y que son patrocinados por los gobiernos, que deben operar no como un recurso de la propaganda de los gobernadores, ni para que se asienten dentro de esos canales y de esas radiodifusoras oportunistas de todo tipo que ni siquiera saben nada de radio y televisión y que toman los cargos de ahí como un trampolín para ocupar otros puestos públicos. Hacer que funcionen como se debe los medios públicos. Ya basta de que el 11 y el 22 hagan lo que quieran, siguiendo la orden de la Presidencia de la República o de quien esté en esos momentos en gobernación, sin que los mexicanos, los ciudadanos, nos demos cuenta que nos pertenecen a nosotros. Son medios subvencionados por el Estado Nacional. Tienen la obligación de funcionar como medios de carácter social. Si pertenecen al Estado, el Estado es la nación organizada. En una definición pronta y que no problematice el problema, más el Estado es el conjunto de instituciones que nos hemos dado para vivir en civilidad, civilizadamente. Y como parte de esas instituciones está el gobierno. El gobierno no es el Estado. Pero entre otras zarandajas, a los mexicanos nos han hecho pensar que el Estado es el gobierno. No. Y en el colmo de esa zarandaja, de su expresión, los presidentes representan al Estado Nacional. El Estado soy yo, podrían decir, o han llegado casi a decir, como decía el rey Sol Luis XIV, en la época de la monarquía absoluta. ¿El Estado soy yo? Pues no. El presidente no es el Estado y el gobierno no es el Estado. El gobierno, qué curioso, es la parte más cambiante de las distintas partes que componen al Estado Nacional. Es la parte más voluble, más cambiante. Y esa es la que aparece identificada con el Estado. No, el Estado es la sociedad organizada. Por lo tanto, los medios de Estado, no del Estado, medios de Estado, le pertenecen a la sociedad y deben funcionar como la sociedad lo requiera.
atendiendo a sus necesidades, a sus aspiraciones, a sus preocupaciones, a sus sueños. Hay que hacer de los medios de Estado medios sociales de servicio público. Canal del Congreso, Canal 22, Canal 11, Radio Tele UNAM, las estaciones universitarias. Hay una red de 62 emisoras de radio y de televisión en la República que pertenecen a las universidades de todo el país. El Politécnico Nacional mismo, les invito a que me digan quién lo sabe, tiene una estación de radio. ¿Y quién lo sabe? Y es una estación al aire aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué no funciona como se debe? Entonces, hacer funcionar a los medios de servicio público que subvenciona el Estado con dinero nuestro, como medios de servicio social, como medios sociales, es otra demanda que hay que convertir en tarea política. Denunciarlo, plantearlo, promoverlo. Y algo mucho más de fondo para mí, crear nuevos medios de la sociedad, Hay una posibilidad real de hacerlo ahora. Hay que enfrentar a la autoridad legalmente. Hay que organizarnos en entidades jurídicas, asociaciones civiles. Por ejemplo, no sé si este círculo de estudios lo sea, se puede organizar como una asociación civil para demandar una frecuencia propia de televisión y una frecuencia propia de radio. Va a haber ahora frecuencias de sobra porque tenemos que pasar ya a la digitalización de la radio y la televisión. Lo explico muy brevemente. En el espectro radioeléctrico, del que me ocupé al principio de esta exposición, viajan las señales de radio y televisión en forma de onda, así, como aquellos ejercicios que hacíamos cuando niños, cuando empezábamos a aprender a escribir. Así viajan las señales de radio y televisión en las frecuencias del espectro. Pero, como uno de los grandes adelantos de la telecomunicación y de la ciencia en general en nuestros días, hoy los productores de emisiones de radio y televisión, que les llamamos transmisores, los transmisores producen señales así de angostas, que ya no viajan en forma de onda, sino como flechas. Suben al espectro, viajan por el espectro como flechas y viajan hacia los televisores y los radios como flechas también. Entonces, donde cabían una señal analógica que le llamamos en forma de onda, caben en la digitalización 7 nuevas señales. Es decir, donde había un canal de televisión en cada parte de la República, en cada parte del espectro allá, caben 7 canales nuevos más. Hay alrededor, Televisa tan solo tiene 325 repetidoras, multipliquen por 6. Por favor, son más de 180, no muchas más, perdón, más de 1800 nuevos canales de televisión. No son canales todavía, porque son canales cuando la señal la convertimos en señal televisiva, cuando es espacio, pero por ahí pueden circular señales de televisión. ¿Saben qué ocurrió como parte del poder de Televisa en noviembre del año pasado? La Comisión Federal de Telecomunicaciones decidió que cuando se pase a la digitalización y las señales analógicas dejen de usarse para usar las digitales, los 6 canales sobrantes, o sus 6 canales nuevos, las 6 frecuencias nuevas, se queden con ella los que estaban allí con su señal analógica. En el colmo de regalarles el espectro radioeléctrico. Es una decisión arbitraria, salvaje, bárbara,
que la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, de la que formo parte, de cuya directiva formo parte desde hace 12 años, la AMEDI, ustedes han oído nombrar la AMEDI, que en los últimos 12 años ha sido el organismo que nos permitió agruparnos a quienes peleamos por la democratización de los medios, para que nuestras iniciativas fueran tomando forma y más fuerza. La AMEDI acaba de meter un amparo demandándole a un juez, no sé, mi amiga la abogada dirá si es un juez de base o quién sabe qué, demandar que nos ampare, que ampare a la sociedad para echar para atrás esa decisión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones de regalarle los repetidores digitales a las empresas que ya están. Es posible echarlo para atrás. La AMEDI también objetó judicialmente, mediante un amparo, la decisión de la que yo hablaba antes de la CONFECO, de permitir la unión de Televisa y Azteca en una sola empresa. Y por primera vez en la historia de las telecomunicaciones y de la lucha por la democratización de los medios, nos concedieron el amparo. Nos concedieron el amparo de la decisión que la CONFECO tomó. Por supuesto, no es la última parte judicial del proceso. Estos miserables van a apelar ese amparo y van a una instancia mayor de tipo judicial. Y a otra quizá lleguemos hasta la Suprema Corte de Justicia. Es muy probable que si llegáramos allí, los magistrados, con su tono solemne y su toga aquí, salgan a decir que estamos equivocados y que se le respete a Televisa y Azteca lo que ya se les regaló. Pero en todo caso es parte de la lucha. En todo caso es parte de la lucha. Exhibirlos, develarlos, revelarlos.